Este video es presentado por Curiosity Stream, el lugar ideal para encontrar y ver documentales de ciencia, historia, tecnología, naturaleza, viajes y más. Mírate a ti, tardío romano, acostado en tu sofá comiendo uvas todo el día mientras el imperio es invadido por hordas bárbaras, yendo al Coliseo o al Circo Máximo, comiendo pan gratis y viendo juegos todo el día mientras las ciudades de Galia son saqueadas y quemadas hasta los cimientos por invasores germánicos. O al menos así es como muchos historiadores retrataron a los romanos tardíos hasta el siglo XX. Pero espero haber mostrado ya en algunos videos que esta visión es absolutamente obsoleta. Ya he analizado en estos dos videos aquí que el soldado romano tardío no era absolutamente inferior al legionario romano temprano. Y espero que también pueda mostrar en este video aquí que los romanos tardíos tenían muy buenas razones para no estar súper motivados para luchar por su imperio. La devaluación de la moneda romana desempeñó un papel realmente importante, por ejemplo, pero había muchas otras razones, sistémicas y sociales, por las que los romanos tardíos a veces no solo optaron por no apoyar más su imperio, sino porque a veces incluso optaron por luchar activamente contra él. A veces incluso se unían a los invasores germánicos o formaban bandas de rebeldes saqueadores. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué los romanos tardíos se habían cansado tanto de su imperio? ¿Y por qué muchos de ellos probablemente estaban aplaudiendo la disolución del Imperio Romano Occidental? Exploraremos en este video. Es uno de esos misterios de la historia. ¿Por qué el Imperio Romano Occidental aparentemente cayó tan fácilmente, habiendo sido invadido en el transcurso de solo unas pocas décadas por innumerables tribus germánicas? ¿Cómo ocurrió esto? ¿No estaban los romanos muy motivados para defender su imperio contra estos invasores? Uno pensaría que los romanos se hubieran unido todos, tomado armas, reclutado en masas para unirse a las filas de las legiones y así superar en gran número a los invasores germánicos, expulsándolos del Imperio Romano una vez y para siempre. Pero no. Con gran incredulidad leemos cómo los últimos romanos casi de forma voluntaria permitieron a los invasores germánicos entrar de una manera fatalista, casi resignada. ¿Dónde estaban los romanos de los primeros días? Los que habían conquistado casi todo el mundo conocido, los que habían sometido a innumerables enemigos. ¿Dónde están ahora los romanos de antaño? No es de extrañar entonces que muchos historiadores hayan retratado a los romanos tardíos después del siglo IV después de Cristo como débiles y decadentes, degenerados, solo una sombra de sus antiguos y mucho más virtuosos antepasados del principio del imperio. Mientras el romano temprano era fuerte, varonil y virtuoso, se decía que el romano tardío era cobarde, decadente y débil. Se decía que toda la virtud había desaparecido de los romanos. Edward Gibbon, en su famoso trabajo, El declive y caída del Imperio Romano, sí propagó esta teoría con bastante fuerza, y aunque su libro es una obra maestra para su época, por supuesto sabemos ahora que estas acusaciones contra los antiguos romanos no son ciertas. En primer lugar, debemos tomar nota de que los incentivos para unirse al ejército eran mucho peores en el Imperio tardío que en el Imperio temprano, lo que significa que el salario promedio de los soldados era mucho más bajo en el Imperio tardío, y después de 25 años de servicio militar, ya no había una gran recompensa en forma de una generosa donación de tierras. Pero al mismo tiempo, el riesgo de muerte con la creciente presión de la invasión bárbara se estaba volviendo más alto. No es la mejor relación riesgo-recompensa que se pueda decir. Pero aparte de estos incentivos económicos reducidos muy reales para unirse al ejército romano tardío, había otras razones por las cuales los romanos tardíos no estaban muy motivados para unirse en masa a las legiones y defender su imperio. Y aquí tenemos un valioso extracto del historiador Prisco, quien al visitar la corte de Atila el Huno, en el 448 después de Cristo, nos dio algunos exquisitos detalles sobre cómo pensaban los tardíos romanos y cuáles eran sus razones para su falta de motivación para unirse contra los invasores bárbaros. Me gustaría darle un saludo a Gary Myers aquí por haber traído este texto de Priscus a mi atención. Muchas gracias, Jorge. Priscio escribe de haber conocido a un griego romano que había sido capturado por los hunos en la provincia de Maesia en los años 440. Pero para Prisco fue sorprendente, este griego parecía gustarle su vida entre los hunos, más que su vida anterior entre los romanos. Estas son las razones que los griegos dieron por esa fascinante vista. Después de la guerra, los escitas viven con tranquilidad, disfrutando de lo que tienen, y no están en absoluto o muy poco perturbados. Los romanos, por otro lado,
están muy expuestos a ser asesinados si hay hostilidades, ya que tienen que depositar sus esperanzas de protección en otros y no les permiten a sus tiranos usar armas. Y aquellos que los usan son heridos por la cobardía de sus generales, quienes no pueden llevar a cabo la guerra de manera adecuada. Muy interesante. ¿Qué implica? Esto significa que los romanos tardíos no estaban realmente permitidos luchar contra los bárbaros por su cuenta. Tuvieron que esperar hasta que llegara el ejército, o esperar que una unidad comitatus, o limitanei, estuviera estacionada en su ciudad para la defensa. Y de hecho, descubrimos con nuestra extrema sorpresa que solo hasta el 440 después de Cristo, el emperador romano Valentiniano III había permitido a los ciudadanos romanos del occidente portar armas. De hecho, esto es realmente asombroso. Solo hasta el 440 después de Cristo, como reacción a los aumentados ataques vándalos a las costas italianas, Valentiniano III emitió la novella Valentiniani IX. El emperador Mayoriano emitió nuevamente la misma ley en 457 después de Cristo, la novela Mayoriani VIII, conocida como Sobre el retorno del derecho a portar armas. Es realmente sorprendente ver que, a pesar de todos los problemas que el Imperio Romano Occidental experimentó desde principios del siglo IV, a los emperadores les tomó casi 40 años darse cuenta de que podría ser una buena idea entrenar a los civiles en cómo luchar y equiparlos con escudos, armaduras y armas. Lamentablemente llegó muy tarde, como sabemos ahora. Y parece que los que entonces podían tomar las armas no estaban realmente satisfechos con sus comandantes, viendo a muchos de ellos como incompetentes o cobardes. Esto es un hecho que me fascinó completamente cuando lo leí por primera vez, pero imagina que pudieras aprender esta información viendo videos como este aquí. Ahora estás seguro de que YouTube es una plataforma increíble para difundir conocimiento en forma de videos entretenidos, pero hay otra plataforma que ofrece documentales de súper alta calidad, profesionalmente producidos y realmente excelentes sobre la historia, y por supuesto también sobre el Imperio Romano, a saber, Curiosity Stream. Yo he tenido una suscripción en Curiosity Stream por un tiempo, especialmente por los excelentes documentales sobre historia. Últimamente estaba viendo el documental llamado Efecto Mariposa sobre Cartago, el rival de Roma. Es increíblemente bien hecho. O el documental Roma, primera superpotencia mundial. Hay miles de documentales de alta calidad en Curiosity Stream, incluyendo muchos exclusivos y originales galardonados. Así que no importa en qué estés interesado, ya sea historia, naturaleza, viajes y comida o espacio y tecnología, encontrarás tus programas favoritos en Curiosity Stream. Lo mejor es que puedes ver los programas en cualquier momento, lugar y dispositivo, ya sea una televisión inteligente, computadora, teléfono inteligente o tableta. Así que ve a curiositystream.com o escanea el código QR para obtener acceso ilimitado a los mejores documentales y series de no ficción del mundo. Y para los fanáticos de este canal, usen el código promocional Mayorianus y ahorrarán 25%. Eso es un trato increíble y aproximadamente 10 veces más barato que otros servicios de streaming. Y al hacer eso, también apoyas este canal y ayudas a acabar con los malentendidos sobre el Imperio Romano tardío. Muchas gracias, amigos de la historia tardía romana. Entonces, sobre los romanos tardíos y por qué su motivación para pelear no era muy alta. Nos hemos enterado con gran sorpresa de que no se les permitía pelear durante mucho tiempo, cambiando solo después del 440 a.C., cuando finalmente se les permitió portar armas. Sin embargo, hay más. Prisco escribe que el griego que vivía con los hunos tenía algunas otras pistas interesantes para compartir sobre por qué prefería la vida entre los hunos en lugar de la vida en el Imperio Romano. Pero la condición de los súbditos romanos en tiempo de paz es mucho más dolorosa que los males de la guerra, pues la exacción de los impuestos es muy severa y las personas sin principios infligen daños a otras porque las leyes prácticamente no son válidas para todas las clases. Un transgresor de las clases ricas no es castigado por su injusticia, mientras que una persona pobre que no entiende los negocios sufre la pena legal. Es decir, si él no se va de esta vida antes del juicio, tanto es el curso de los juicios prolongado y tanto dinero se gasta en ellos. El clímax de la miseria es tener que pagar para obtener justicia. Nadie escuchará a la persona herida, a menos que pague una suma de dinero al juez y a los empleados del juez.
Ahora esto es altamente interesante, porque nos da evidencia de primera mano sobre la injusticia social y judicial en el Imperio Romano tardío. Ya sabíamos que el Estado romano tardío era injusto con las clases más bajas. De hecho, incluso el Estado romano temprano era un Estado muy injusto. La justicia siempre se inclinaba mucho hacia la élite adinerada, mientras que las clases más bajas no podían esperar ser representadas de manera justa ante la ley. Este siempre fue un problema en la sociedad romana, pero en el Estado romano tardío, este problema empeoró aún más con jueces y funcionarios corruptos, que ciertamente podían ser sobornados para darle a la parte rica una ventaja injusta. Los griegos también mencionan la muy alta carga de impuestos, algo que también hemos mencionado varias veces en este canal. Así, un sistema de justicia injusto, que sistemáticamente desfavorecía a las clases más bajas y favorecía a los ricos, en combinación con un alto impuesto, y al mismo tiempo sin siquiera permitirse defenderse en el caso de incursiones bárbaras. El griego continuó concluyendo que lamentaba que los funcionarios no poseyeran el espíritu de las generaciones anteriores y que estaban arruinando el Estado. Esto significa que la corrupción era un problema real, en el sentido de que podemos estar muy seguros de que si la corrupción no hubiera sido tan extremadamente alta, y ciertamente muchos de los ingresos fiscales no se hubieran desvanecido en los bolsillos de los funcionarios romanos, entonces la carga fiscal tal vez no hubiera necesitado ser tan alta desde el principio. Así vemos los problemas del Estado romano tardío en este texto de Prisco, detallado muy vívidamente exactamente los problemas que estábamos abordando en algunos videos. Esta es la razón por la que, tan pronto como las cosas comenzaron a desmoronarse después de las invasiones del 407 después de Cristo, las clases bajas huyeron en masa de las ciudades, algunas uniéndose para formar los llamados rebeldes Bacaudi. Los gladiadores, esclavos, campesinos y otros de las clases más bajas de la sociedad romana tardía se unieron y formaron sus milicias rebeldes independientes. A veces incluso se unían a las fuerzas de los invasores bárbaros. Al parecer, algunos incluso preferían la vida entre las tribus germánicas porque la sociedad probablemente era más justa y la carga fiscal más baja. Realmente podemos decir que el injusto sistema social de Roma contribuiría, en última instancia, a su propia destrucción. El Este, por razones que explicamos en este video, fue ahorrado de este destino. Solo en los años turbulentos después del desastre de Adrianópolis y con las rebeliones góticas alrededor del año 400, vimos situaciones y rebeliones similares allí. Así que esto no fue solo un fenómeno del Imperio Romano Occidental. Sin embargo, el Este se estabilizó, pero el Oeste no, por razones también discutidas en este video. Así que en el Oeste, cada vez más esclavos escaparon de su trato injusto y a veces incluso dieron la bienvenida a los invasores germánicos como libertadores. A medida que el Estado comenzaba a desintegrarse con más regiones que declaraban su independencia, como por ejemplo el territorio vasco o armórica, muchos esclavos, gladiadores, campesinos y otros huían a estas regiones con la esperanza de comenzar una nueva vida en una sociedad más igualitaria. Así podemos empezar a entender por qué los romanos tardíos ya no estaban muy motivados para luchar por su imperio. ¿Por qué arriesgar tu vida por un imperio que te trata tan injustamente? ¿Por qué arriesgar tu vida para unirte a las legiones recibiendo mucho menos pago que los soldados del Imperio Romano temprano y defendiendo un estado mucho más injusto que el Estado romano temprano? Como dijimos, el Imperio Romano nunca fue justo, pero mientras los impuestos eran bajos y la vida estable, esa sociedad injusta se permitía existir. Sin embargo, tan pronto como las cosas comenzaron a desbordarse y la vida ya no fue estable, las clases más bajas comprensiblemente se rebelaron. Así, es realmente una ironía de la historia que la injusticia del Estado romano fue una gran razón para su caída. Y fue solo una coincidencia afortunada que el Este sobreviviera a estos tiempos peligrosos, y tomó muchos años reformar algunas de estas deficiencias en el Estado romano oriental posterior. El sistema extremadamente injusto de la esclavitud, por ejemplo, fue visto cada vez menos en los últimos siglos del Imperio Romano de Oriente, y la práctica espantosa de los juegos gladiatoriales fue abolida por completo en algún momento. En Constantinopla, ni siquiera había un anfiteatro de gladiadores. Así, el Este aprendió de los errores del Oeste en cierto grado, lo que le permitió continuar durante varios siglos más.
pero es muy fascinante aprender por qué se permitió que el Imperio Romano Occidental cayera. No porque los romanos tardíos fueran degenerados, débiles e inferiores. No, pero porque para ellos, la idea de Roma, al menos para las clases más bajas que conformaban la mayoría de la sociedad, había muerto y ya no valía la pena defender. Y por favor, denle like a este video y suscríbanse para que no se pierdan ningún video futuro sobre el fascinante tema del Imperio Romano Tardío. Y por favor consideren apoyar mi trabajo en Patreon o a través de la membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal solo es posible gracias a su apoyo. Este canal no funcionaría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube, y realmente quiero agradecer a cada uno que está apoyando este canal de cualquier forma. Gracias, amigos, y si quieren saber más sobre por qué el Imperio Oriental sobrevivió mientras el Occidente cayó, pueden ver este video en la esquina superior derecha. Pero si están más interesados en aprender por qué la devaluación de la moneda romana fue un factor tan importante en la caída de Roma, pueden ver el otro video en la esquina inferior derecha. Vuelvo a dar gracias a todos los amigos de la historia romana. Gracias, Tibiago y Benevolete.